Descubre el increíble secreto para liberarte de preocupaciones y alcanzar una serenidad extraordinaria. El eco de risas y anhelos llenaba el vecindario de Sofía, pero en su interior, una tormenta silenciosa rugía. La joven enfermera de 28 años sentía que sus días estaban marcados por las expectativas de su madre, quien, tras quedar viuda a una edad temprana, había tejido un collar de sacrificios y sacrificios que se le ajustaba al cuello. Sofía, aunque apreciaba la fortaleza de su madre, no podía dejar de sentir que su propio sueño de ser artista se desvanecía entre los hastíos del deber familiar. Un día, al organizar el desván, sus dedos se toparon con un diario cubierto de polvo, perteneciente a su abuela, una mujer que había defendido su pasión por la pintura en una época donde lo que importaba era cumplir con el rol de esposa y madre. Las palabras en ese diario eran como un rayo de luz que iluminaba sus sombras, relatos de frustración y sacrificio que resonaban en su propio corazón. Sin embargo, al cerrarlo, el temor se instaló en su pecho. ¿Podría ella, como su abuela, arriesgar una vida enteramente dedicada a otros por un sueño que muchos considerarían una locura? La memoria de su madre la acechaba como un monstruo. Es una soñadora, se decía, como si el eco de las burlas ajenas, piezas de un rompecabezas familiar, intentara encajarla en una realidad que no deseaba. ¿Acaso su amor por la pintura la había convertido en un enemigo del hogar? Una mezcla de angustia y frustración la llenaba. ¿Cómo podría ser felices a los demás sin perderse a sí misma en el proceso? Sofía recordó a la licenciada Elena, su antigua profesora de arte. La mujer no solo había estado allí durante los momentos de su juventud, sino que también había aprendido a redescubrir su pasión en medio de la decepción. La idea de que la expresión personal pudiera ser un camino hacia la sanación le ofreció un atisbo de esperanza. Pero a medida que Sofía comenzaba a explorar el mundo de colores, la presión aumentaba. Su madre no comprendería. No quería decepcionarla, pero la artista dentro de ella imploraba ser escuchada, ser vista. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su primera exposición estaba a la vuelta de la esquina. Con cada pincelada, Sofía sentía que revivía la historia de su abuela, pero también se enfrentaba al dilema de su madre. En cada cena familiar, el aroma del mole inundaba el aire, pesado con el amor familiar, pero también con un silencio que penetraba en su alma. La pregunta se hacía más prominente: ¿qué pasaría si su madre no aceptaba su elección? Esa noche, mientras conversaban con risas nerviosas, Sofía anhelaba compartir su pasión, pero el peso de las miradas aterradoras y el juicio intangible la ahogaban. En la noche de la exposición, el lugar vibraba con energía, pero la ansiedad en el pecho de Sofía era palpable. El último trazo de su obra era más que pintura, era un grito silencioso de su historia. Cuando su madre atraviesa la sala, el tiempo parece detenerse. El rostro de la mujer se transforma en una mezcla de sorpresa y confusión. Mientras la multitud murmura a su alrededor, el corazón de Sofía se detiene. La sombra del miedo y la duda se cierne sobre ella. ¿Aceptará su madre su elección, o el viejo mundo de expectativas la volverá a atrapar en su capullo? El murmullo de la sala se tornó un eco lejano para Sofía, quien se encontraba al borde de una revelación personal. Su madre, con una postura recta y una mirada fija en el lienzo, atravesaba la delgada línea entre la aceptación y el rechazo. En ese instante, el mundo exterior se desdibujó, solo existía el crisol de emociones que la llenaba. ¿Qué pasaría si abrazara su verdad, si se despojara de las ataduras de la preocupación por el juicio ajeno? Al borde de la desesperación, un hilo de determinación comenzó a florecer en su interior. Pensó en las palabras de su abuela, una mujer que había desafiado el conformismo de su época. Sofía entendía que no era solo el arte lo que la guiaba, sino también la lucha por estar en paz consigo misma. La fragilidad de su situación se convirtió en inspiración, y mientras las miradas de los asistentes se concentraban en su obra, sintió un destello de valentía. Tal vez era el momento de arriesgarse. Deslizó sus dedos sobre el lienzo, recordando cada trazo, cada color, que representaba su esencia. La obra era una mezcla caótica de emociones, un viaje de crecimiento personal. En ese instante, decidió que independientemente de la reacción de su madre, debía dar un paso firme hacia su futuro. La pintura no solo era una representación visual, sino un símbolo de resistencia. ¿Te gusta?, preguntó, y su voz resonó en la multitud, sorprendiendo a ambos. Su madre, aún en estado de shock, giró lentamente la cabeza, como si despertara de un sueño. Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y liberación. Mientras la multitud comenzaba a disolverse en murmullos de aprobación, el reloj marcaba su compás interno,
y cada segundo se convertía en una eternidad. La respuesta de su madre llegó con la suavidad de un susurro. Es hermoso, pero ¿por qué esto? La pregunta era una carga y, al mismo tiempo, un hilo esperanzador. Sofía se sintió dividida. La necesidad de argumentar su elección duró apenas un parpadeo. Decidió que no haría más excusas, no sería una defensora de sus elecciones en ese momento sutil. Porque es lo que soy, respondió, casi en un susurro, pero con la firmeza de un grito. En un solo instante, se dio cuenta de que su arte podría ser su voz, el puente que transformaría las expectativas en compasión hacia su propio camino. Con cada intercambio de miradas entre ella y su madre, Sofía sintió el peso de generaciones enteras. Su madre había crecido bajo la sombra de sacrificios, y ahora, quizás estaba enfrentando el eco de sus propias aspiraciones olvidadas. La sala se sentía cargada de emociones no expresadas que flotaban en el aire, esperando ser liberadas en un diálogo próximo. A medida que concluía la exposición y la multitud empezaba a dispersarse, Sofía se dio cuenta de que un nuevo camino se abría ante ella. Pero esta nueva visión también venía acompañada de la angustia de lo desconocido. Las palabras de su madre, de aceptación o rechazo, aún flotaban en el aire. Sofía sintió que un nuevo juego había comenzado, un juego de descubrimiento en el que su madre podría convertirse en su mejor apoyo o en el mayor obstáculo. Al mirarla, supo que el tiempo se había detenido, pero la realidad la confrontaba con un nuevo dilema. Estaba dispuesta a pelear por su voz, incluso si eso significaba desafiar a la mujer que más amaba. La cuestión le atravesaba el alma, ¿podría su arte ser la llave que destrabara las cadenas familiares? Un susurro de inquietud la invadió mientras se preparaba para el siguiente paso en su vida. Sofía respiró hondo y esperó, con la mente llena de posibilidades. Lo que no sabía era que pronto tendría que confrontar no solo los miedos que llevaba dentro, sino también la historia oculta de su propia madre, una historia que podría cambiarlo todo. Cuando la última persona se retiró de la sala, el crepitar de sus pasos resonó en el piso de madera, dejando a Sofía sumida en un silencio inquietante. Su madre no se movía, como si el tiempo se hubiera detenido entre ambos. Esa inmovilidad la llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía tomó una decisión, no podía permitir que la presión del pasado definiera su futuro. En el momento en que se apartó de la mirada de su madre, una chispa de inspiración la iluminó. Sabía que debía transformar su arte en un camino hacia el autodescubrimiento, un viaje que no solo la liberaría a ella, sino que también podría servir como un puente hacia su madre. ¿Podría el arte ser el camino para sanar viejas heridas? Con esa idea en mente, decidió que dedicaría sus días a explorar nuevas técnicas y estilos. Se propuso establecer un calendario de trabajo, en el que cada semana tendría un enfoque diferente, la acuarela el lunes, el óleo el martes, técnicas mixtas los miércoles. En un arrebato de energía, se dirigió a su estudio y se rodeó de lienzos en blanco y colores vibrantes, dispuesta a seguir la voz que le surgía desde lo más profundo. Los días comenzaron a fluir entre la pintura y la reflexión. Sin embargo, las dudas nunca se desvanecían completamente. Con cada trazo que daba, Sofía sentía la presión del juicio ajeno acechando a su alrededor. Además, la incertidumbre sobre la reacción de su madre la acompañaba como una sombra. A veces, al ver sus obras, la tristeza de las expectativas familiares brotaba en su pecho con más fuerza que los colores que estaba aplicando. Un día, mientras experimentaba con una mezcla de tonos cálidos, recordó la historia que su abuela solía contar sobre su juventud. Esa mujer rompió con las convenciones de su época, desafiando normas que parecían inquebrantables. Un aire de rebeldía ansiosa se apoderó de Sofía. Si su abuela pudo, ¿por qué no podría ella? Al confrontar esas memorias, comenzó a vislumbrar que la resistencia de su madre podría ser el reflejo de un miedo profundo, uno que Sofía debía ayudar a desmantelar enfrentándose a él de una vez por todas. Días más tarde, durante una tarde oscura y lluviosa, Sofía tomó el audaz paso de invitar a su madre a observar el proceso creativo. La invitación resonaba con la expectativa de un giro inesperado en la narrativa materna. Ella quería compartir ese espacio sagrado, aquel donde sus dudas se convertían en trinos de pintura. Sintió que sería un acto de vulnerabilidad, pero quizás también el inicio de un diálogo que ambas necesitaban. Cuando su madre llegó, su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. A medida que avanzaba la tarde, el silencio que inicialmente las envolvía se transformó en comentarios tímidos sobre los colores, las texturas. Sofía aprovechó esos momentos para abrir su corazón, para explicar cómo cada pieza era, de alguna manera, una parte de sí misma que quería explorar. Con cada reproducción verbal de sus sentimientos, esperaba desterrar las sombras del juicio. En medio de esa conexión emergente, una pregunta intrusiva emergió en Sofía: ¿le importaba realmente a su madre su felicidad? ¿O era el miedo a defraudarla lo que la mantenía atada a sus inseguridades? La incertidumbre sobrecuía su corazón mientras la mirada de su madre estilaba una mezcla de sorpresa y aceptación. Era en ese instante que Sofía comprendió que el arte, más que un simple medio de expresión,
era la herramienta para la transformación emocional y la reconciliación. Sin embargo, la posibilidad de que la conversación no siguiera fluyendo hacia el entendimiento completo aún acechaba. En un giro inesperado, su madre rompió el silencio al plantear una pregunta que balaceó su mundo en un instante: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esta pregunta resonó, empujando a Sofía a un abismo de reflexión y deseo. Las palabras de su madre se sintieron como un eco, un desafío oculto a su propio grito interno, y el futuro comenzó a expandirse ante ella como un lienzo en blanco que deseaba pintar con valentía. ¿Qué haría ahora que la puerta a la aceptación se había entreabierto? Sofía respiró hondo, la incertidumbre la envolvía mientras se preparaba para dar el siguiente paso en una historia que apenas comenzaba a descubrir. El eco de la pregunta de su madre resonaba en el corazón de Sofía, transformándose en un mantra perturbador. Nunca había reflexionado realmente sobre qué podría significar su vida si el miedo no fuera un obstáculo constante. Su mente divagaba entre un mar de posibilidades, y cada una de ellas le parecía más prometedora que la anterior. Se dio cuenta de que el miedo había construido una muralla invisible, protegiéndola, pero también restringiéndola a un rincón oscuro de su propio ser. Mientras su mano se deslizaba por el lienzo, comenzó a sentir la urgencia de liberar su voz. Con cada color que escogía, estabas dibujando no solo formas, sino también la angustia que la mantenía cautiva. El cambio se sentó tan cómodamente en su pecho que decidió abandonar el calendario riguroso que se había impuesto. Cada día, elegiría una técnica que resonara con su estado emocional, como si su arte estuviera dictando su propio camino. Decidió enfrentarse al medio que más temor le provocaba, el acrílico. Para ella, era el símbolo de una explosión controlada, una forma de entrega sin limitaciones. En una tarde brillante, se entregó al color. Las capas brillantes emergían de su pincel con una intensidad que la sorprende. Las horas pasaron volando mientras la luz reflejaba su pasión en cada trazo. Sofía no solo estaba creando, estaba sanando viejas heridas. La vibrante mezcla de colores no solo llenaba el lienzo, sino también su alma. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía la voz interior que la cuestionaba. Las dudas se instalan como intrusos en su mente, preguntándole si todo esto era realmente suficiente. La sombra del juicio de su madre regresaba como una sombra ineludible, indicándole que había expectativas que debía cumplir. La confrontación interna se hacía difícil, casi tangible, cuando comenzó a ser consciente de que su proceso creativo podría ser divisivo. Estaba lista para abrirse a la posibilidad de que su madre no la aceptara por lo que era ahora. Esa noche, después de una sesión ferviente de pintura, Sofía se sentó frente al espejo. Decidió que era el momento de enfrentar sus propios reflejos y dibujó en un pequeño cuaderno de bocetos una serie de retratos de sí misma. Cada uno de ellos representaba una faceta que no había explorado antes: la artista libre, la hija rebelde, la mujer valiente. Con cada trazo, se despojó de las inseguridades impuestas y empezó a dibujar la imagen de la mujer que deseaba ser. Sin embargo, el cansancio no tardó en asomarse. Se sentía incesantemente atada entre el arte y la relación con su madre, el rincón de vida que deseaba construir versus el pasado que la perseguía. La balanza de sus emociones pendía peligrosamente sobre su mente, y en un momento de reflexión, decidió que el siguiente paso sería hablar abiertamente con su madre sobre su viaje artístico. Para ello necesitaba entender verdaderamente lo que deseaba compartir. Una mañana, 2 días después de su nueva revelación, se sentó con un café humeante y su cuaderno. Quería articular su experiencia sin tapujos, aclarando que su búsqueda de autenticidad no era un ataque a su madre, sino una invitación a ser parte de su proceso. Sin embargo, en medio de su reflexión, se preguntó nuevamente qué significaría esa conversación. Soltar sus temores para abrazar su autenticidad era un paso gigantesco, pero el miedo aún permanecía agazapado. Su madre podría estar lista para aceptarla, pero ¿y si no lo estaba? Sofía sabía que debía batallar con estas preguntas, pero estaban cargadas de un peso que temía. Y así, en ese instante de introspección, una idea comenzó a formarse. ¿Y si su arte no solo se trataba de sanarse a sí sola, sino también de crear un espacio donde su madre pudiera ver las profundidades de su transformación? Era un desafío, una exposición personal que presionaría sus límites, pero podría ofrecer el potencial de conexión que ambas necesitaban. El día de la exhibición se acercaba y el corazón de Sofía latía con un poderoso ritmo. La noche anterior al evento, sentía que el tiempo se había agudizado, cada segundo una llamada ambigua entre el temor y la esperanza. Mientras contemplaba su trabajo, se preguntaba si estaba lista para compartir no solo su arte, sino también la vulnerabilidad que llevaban consigo. Sin embargo, había algo apremiante, y su decisión se clarificó: el momento de revelarse, el momento de la verdad, estaba a un solo paso de distancia. Mientras la luz temprana del día se filtraba por la ventana, Sofía se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La exhibición era esa misma noche. Aunque su mente se llenaba de temores sobre la recepción de su trabajo, sintió una chispa de esperanza que la empujaba a seguir adelante.
Se sentó en el borde de su cama, tomando profundas respiraciones mientras repasaba mentalmente su plan, no solo compartir su arte, sino abrir un diálogo sincero con su madre sobre el significado de cada pincelada, de cada color. Pasó horas en su estudio, ultimando detalles y organizando los lienzos. Cada pieza que había creado no solo representaba su evolución como artista, sino también la lucha interna que había llevado consigo. Miró cada obra con un ojo crítico, pero también con un aprecio renovado. Cada trazo era un testimonio de su viaje, un reflejo de sus miedos y anhelos, y al mismo tiempo, un vehículo para la conexión que deseaba con su madre. De repente, el instante de la verdad se hizo palpable. Una ola de duda la invadió. Era suficiente. Su arte quizás no se alineaba con lo que su madre había imaginado para ella. Esa interrogante la golpeó en el pecho, haciendo que su palpitante corazón se llenara de incertidumbre, pero se recordó que este viaje era suyo. Y estaba lista para reclamarlo. Mientras el último rayo del día cumplía su misión de marchar hacia el ocaso, rústica y mágica, hubo un murmullo en su interior que la instó a organizar los espacios de la exhibición de una manera que no solo mostrara su arte, sino que también la narrara. Decidió que cada cuadro estaría acompañado de una breve descripción, un vistazo profundo a su proceso emocional y a la historia detrás de cada creación. Era la primera vez que su voz se entrelazaba con su trabajo de esa manera, y la idea la llenó de energía. La sala de exposición, decorada uniformemente con lienzos vibrantes, se llenó lentamente de personas. Sofía, nerviosa pero decidida, se movía entre los visitantes, observando sus reacciones, escuchando murmullos y risas. Cuando su madre entró en la sala, el corazón de Sofía dio un vuelco. La vio detenerse y mirar en dirección a sus obras, su expresión inexpresiva, pero Sofía sabía que había una historia oculta tras sus ojos. Con cada paso que daba hacia su madre, la presión emocional aumentaba. Era consciente de que esa conversación podía ser un punto de quiebre. Su madre se acercó al primer cuadro, un paisaje abstracto en tonos azules y verdes que simbolizaba el flujo de sus emociones. Sofía respiró hondo, preparándose para articular lo que había guardado por tanto tiempo. Este es el comienzo de mi viaje, comenzó, el nerviosismo resbalando por su voz. Aquí estoy explorando cómo el agua refleja la lucha entre la calma y la tormenta que siento dentro. Su madre se detuvo, observando el cuadro de manera contemplativa. Había algo en su mirada que hizo que la ansiedad de Sofía se diluyera por un momento. Es hermoso, Sofía, respondió su madre, finalmente. A pesar de las palabras de aliento, una sombra de duda aún se cernía sobre la atmósfera entre ellas. Sin embargo, Sofía comprendió que este era un diálogo en construcción, un punto de inicio donde la autenticidad y el amor podrían entrelazarse. Mientras se movían juntas por la sala, Sofía comenzó a vislumbrar que esta exhibición no solo era una manifestación de su arte, sino una puerta abierta hacia una nueva relación con su madre. Al pasar de una obra a otra, fue desnudando sus emociones, compartiendo historias detrás de cada trazo, revelando lo que cada pieza significaba para ella. Pero al llegar al último cuadro, titulado Renacer, una revelación inesperada llegó a su mente. El arte no solo era un medio de expresión, sino un espejo en el que su madre podría ver no solo su dolor y sanación, sino también el camino que había recorrido para redescubrirse. El corazón de Sofía latía fuerte, y mientras miraba el cuadro, una pregunta quedó en el aire. ¿Estaba su madre realmente lista para verla, tal como era? La respuesta parecía depender de cómo proseguirían desde aquí. Era un momento de pausa, un instante donde el futuro y el pasado se encontraban. Y en el resplandor de esa exhibición, con la fragilidad e intensidad de su verdad al descubierto, se dio cuenta de que lo más importante estaba por venir, el verdadero desafío de abrirse y ser vista completamente, sin la muralla del miedo. Contaría a su madre su propia historia en respuesta. La noche apenas empezaba, pero el dilema de la aceptación resonaba en su corazón, creando un espacio tenso entre el deseo de conexión y el temor al rechazo. Sofía se encontraba atrapada entre el fuego interno de su verdad y el temor a la reacción de su madre. La exhibición no solo era una vitrina de su arte, sino un camino hacia un abismo emocional que podía liberarla o hundirla. A medida que su mirada se mantenía en renacer, un torrente de posibilidades se apoderó de ella. Desearía que, al mirar su obra, su madre pudiera ver su crecimiento, su lucha y su deseo de ser aceptada en su totalidad. Con cada respiración, Sofía comenzaba a comprender que la inseguridad no solo se arrastraba como una sombra, sino que también alimentaba su pasión. Las palabras que había ensayado en su mente estaban afiladas y listas para brotar, pero la vulnerabilidad que le aguardaba la hizo dudar. Había una diferencia entre crear arte y desnudarse emocionalmente. Estaba verdaderamente lista para ese nivel de conexión. Mientras la sala se llenaba con susurros y risas, una figura familiar se le acercó. Era Andrés, un viejo amigo que había seguido su carrera. Su presencia, normalmente reconfortante, le provocaba una mezcla de alegría y ansiedad. Sofía, estoy tan orgulloso de ti.
Este trabajo refleja tu alma, dijo, mientras contemplaba un cuadro en tonos cálidos. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, solo intensificaban su inquietud. La aceptación de Andrés podía considerarse una medalla en su pecho, pero el juicio de su madre era el verdadero premio. Pronto, Sofía se encontró en un círculo de visitantes, debatiendo sobre el significado de sus obras. La mayoría de ellos interpretaba sus pinturas de manera distinta a lo que había imaginado, y, en el fondo, se sintió abrumada. ¿Pero es eso realmente lo que quise expresar?, pensó mientras respondía educadamente a las preguntas. Su verdadero deseo de autodelimitación se ahogaba en el reconocimiento, y ese conflicto interno, en lugar de liberarla, parecía volverla más inquieta. Anhelaba, sobre todo, la conexión con su madre en ese contexto, pero esa conexión parecía momentáneamente fuera de su alcance. Al alejarse de la multitud, buscó a su madre nuevamente y encontró su mirada fija en una de las descripciones que acompañaban a un cuadro titulado Fragmentos de un sueño. La descripción detallaba su lucha por encontrar su voz y el temor a perderse en las expectativas ajenas. Esa honestidad, aunque desafiante, la llenó de una brillante determinación. Decidió acercarse. Cuando finalmente se colocó frente a su madre, la respiración se le aceleró. Mamá, cada una de estas obras es un reflejo de este viaje que he estado haciendo, empezó, notando cómo su madre giraba lentamente la cabeza para fulminarla con una mirada que oscilaría entre el amor y la crítica. No solo son colores y formas. Son mis pensamientos, mis sentimientos, mis miedos, continuó, sintiendo que cada palabra la impulsaba a deshacer las ataduras que había llevado por años. La expresión de su madre comenzó a modificar ligeramente, como si estuviera tratando de descifrar el mensaje oculto, y Sofía vio una chispa de comprensión realizarse en su rostro. Pero, antes de que pudiera pasar al siguiente paso, su madre pronunció una palabra que era como un latigazo. ¿Por qué? La pregunta resonó en el aire, incrustada entre las vibraciones de la sala. Sofía sintió que su mundo se detenía por un instante. Era la pregunta que siempre había temido, un recordatorio de las expectativas que la habían definido, una declaración de que su madre necesitaba más que solo arte, requería un sentido de razón detrás de la libertad emocional que había elegido. Con el corazón latiendo en sus oídos, Sofía supo que este era el momento crucial. La sinceridad que había encontrado en su arte ahora debía fluir hacia su relación más importante. Pero la duda la asaltó de nuevo, podría enfrentar no solo su pasado, sino también el miedo a una respuesta desalentadora. Ahora, la exhibición no solo sería un reflejo de su arte, sino también una lucha titánica entre su deseo de aceptación y su necesidad de autenticidad. Mientras los murmullos de la sala se desvanecían, Sofía sintió que al abrir la boca para responder, no solo desvelaría el porqué de su arte, sino la razón de su existencia misma. Tendría el valor suficiente para finalmente mostrar no solo su arte, sino también su alma. El eco de la pregunta de su madre reverberaba en la mente de Sofía, resonando con una fuerza inesperada que la empujaba a replantearse cada paso que había dado hasta ese momento. El arte, su refugio y su rebelión, se encontraban en la encrucijada de una verdad inminente. No puedo seguir escondiéndome tras mis obras, se dijo, mientras respiraba profundamente. Era momento de enfrentar la mirada de su madre y deshacer los nudos de su relación. La vulnerabilidad que tanto había temido se convertía en su aliada. Aquel era un hito que definía no solo la exhibición, sino su vida entera. Mamá, la razón por la que creé estas obras es porque necesitaba mostrar lo que sentía, lo que vivía, comenzó, su voz más firme de lo que creía posible. He tratado de cumplir con tus expectativas, de ser la persona que siempre has querido que sea, pero me he olvidado de quién soy realmente. Cada pincelada es una parte de mí que he tenido miedo de compartir. Notó cómo las cejas de su madre se fruncían, una señal de su lucha interna ante la revelación. Pero fue precisamente esa expresión la que empujó a Sofía a continuar. No he dejado de ser tu hija. He tratado de ser un artista, pero eso no significa que deba sacrificar mi voz por el miedo a decepcionarte, afirmó, mientras su mirada se aferraba a la suya. El temporizador de su ansiedad marcaba un ritmo frenético, pero en su interior comenzaba a nacer un sentido de poder. La autenticidad valía más que cualquier alabanza, más que cualquier pieza vendida en el futuro. Sofía sintió que su madre comenzaba a cambiar, un destello de comprensión cruzó su rostro. Pero en el fondo, las dudas seguían rondando, como sombras al acecho. No puedo ignorar lo que siempre has querido para mí, mamita. Pero, ¿qué hay de lo que yo quiero? La pregunta era directa, un desafío alentador. La sala a su alrededor continuaba vibrando con conversaciones difusas, pero Sofía se sintió apartada de esa realidad. Por primera vez, estaba eligiendo ser la protagonista de su narrativa. La búsqueda de su madre por entenderla le recordaba un propio viaje interno, un proceso repleto de múltiples facetas, donde la aceptación y el amor debían ser recíprocos. A medida que toreaba el tejido de su propia verdad, Sofía notó que otros visitantes comenzaban a acercarse, atraídos por la atmósfera densa donde se había tejido su confesión.
Los murmullos de la multitud comenzaron a convertirse en parte del telón de fondo de su escena, y aunque el temor seguía presente, empezó a desvanecerse. Montones de facciones curiosas la miraban, observando una lucha que iba más allá del arte en sí mismo. El tiempo parecía dilatarse a medida que las palabras se arremolinaban en su mente. Cada trazo es una liberación, una búsqueda de identidad en medio del ruido, una invitación a ver más allá de lo superficial. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se alzaba con más fuerza, impulsando no solo su mensaje, sino su crecimiento personal. Pero en la profundidad de su discurso, una voz interior seguía advirtiéndole, ¿qué pasará si no hay aceptación? ¿Qué si el amor de tu madre no es suficiente? Esa inquietud la agobiaba, como una sombra en su espalda, insistente. Finalmente, un silencio expectante envolvió la conversación. Sofía se dio cuenta de la magnitud de su decisión, no estaba solo en la búsqueda del entendimiento, sino también en la revelación de la verdad de sí misma. La vulnerabilidad se transformaba en su mayor fortaleza, un acto rebelde eficaz con el que podría explorar profundamente quién era. Pero antes de poder desatar todo el peso de sus pensamientos, su madre pronunció un suave, Sofía. En su voz había un cambio sutil, una mezcla de sorpresa e inquietud. El instante se tornó aún más electrizante. Sofía apretó los labios, sintiendo que lo que vendría a continuación podría cambiar el rumbo de su historia. El desenlace estaba a la vista, y sin embargo, un mar de incertidumbre la separaba de la resolución. ¿Podría su madre abrir su corazón a lo que había sido su vida y su arte? Mientras la sala se silenciaba, el mundo a su alrededor desapareció, quedando solo el sonido de su propio corazón latiendo, esperando una respuesta que podría ser tanto un final como un nuevo comienzo. Sofía sintió como el aire se volvía espeso a su alrededor. La mención de su nombre por parte de su madre era un susurro cargado de expectativa, un puente en el abismo que la separaba. La sala se tornó en un escenario, donde el silencio parecía actuar como un espejo de sus propias dudas. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, preguntó su madre, el ceño fruncido pero los ojos iluminados con un destello de deseo por entender. Sofía se dio cuenta de que esa pregunta representaba no solo sorpresa, sino también una invitación a seguir con la conversación. Porque creí que si lo hacía, estaría decepcionándote, respondió, sus palabras fluyeron con cierta franqueza. Algunas veces pienso que ser artista es lo que se espera de mí. Pero dentro de eso, perdí de vista quién soy realmente. La posibilidad de una discusión real urgía en su pecho, como un manantial que, de abrirse, podría inundar el espacio con su autenticidad. La figura de su madre se volvió un punto focal. Sofía empezaba a notar que en la seriedad de su expresión había una apertura que no había estado presente antes. Cada palabra tomada con cuidado, cada imagen reflexiva afloraba en la mente de Sofía en un intento por desnudar su alma. Y si lo que yo quiero no es lo que tú esperabas, continuó, sintiéndose más valiente con cada sílaba. He vivido en un molde que no se ajusta a mí, y ahora estoy lista para romperlo. Se dio cuenta de lo transformador que era reconocer esa necesidad de cambio, un paso audaz que la acercaba más a sí misma. Mientras sostenía la mirada de su madre, Sofía surgía como un artista en su propio lienzo, eligiendo cada color deliberadamente. Dentro de ella, el miedo y la esperanza danzaban en una tensa maraña. Mamá, necesito que entiendas que el arte no es mi única voz. Es solo una expresión de lo que hay dentro, y he dejado que se convierta en una cárcel. Las palabras calaban hondo, resonando con una verdad que podía liberarlas a ambas. Era un documento vivo de su crecimiento, un collage de emociones entrelazadas. A este punto de su conversación, un atisbo de emoción brotaba en el rostro de su madre. Sofía sintió que el tiempo se detenía. El silencio se llenó con la posibilidad de conexión genuina. Sin embargo, en el fondo, la sombra de la inseguridad seguía acechando. Cada respiración era un recordatorio del riesgo que tomaba. Su madre podía rechazar su valentía con una muralla de rechazo. ¿Qué pensarás de mí después de esto?, se cuestionaba con inquietud. Me gustaría entenderte, pero necesito más, Sofía. Explícame, solicitó su madre, la voz volviéndose más suave, más honda. El giro en la conversación la descolocó. Este no era el enfrentamiento que había derivado en su cabeza, sino un faro que emitía luces de curiosidad. Sofía decidió que debía aprovechar este momento. Quiero mostrarte mis obras no solo para que las veas, sino para que entiendas qué hay detrás de ellas. Cada cuadro es un espejo de mis batallas internas. Sintió el pulso de su parque vibrando a su alrededor, mientras el eco de las creaciones irrumpía en nuevas revelaciones. Este era un punto crucial, invitar a su madre a una experiencia inmersiva donde ambos pudieran explorar sus emociones más profundas, sus inseguridades y, quizás, sus visiones confluyentes. Sin embargo, un dilema se afianzó en su mente. ¿Qué sucede si tras mostrarle lo que realmente soy, termina por alejarse? Esa idea la abrumaba. Pero ya no podía dar marcha atrás, debía seguir adelante, rendida al camino que había decidido tomar. Tomando un respiro profundo,
comenzó a escribir una de sus obras más visceralmente personales, pintada con los colores de su dolor y sus alegrías. Cada trazo se convirtió en una palabra articulada, cada sombra reflejaba una parte de su historia que hacía tiempo había anhelado compartir. Mientras hablaba, notó que su madre se sumía lentamente en la narrativa. A pesar de la tensión que marcaba el aire, una chispa de conexión comenzaba a surgir entre ambas. Pero, a medida que se acercaba a la conclusión de su relato, la inseguridad brillaba como un faro en la oscuridad de la noche. Entonces, en este nuevo tejido de su verdad, sintió la urgencia de dar un giro inesperado. Mamá, quiero que eso que está detrás de cada obra también sea parte de ti. Puedo ser auténtica, pero serás capaz de aceptarme, un desafío directo. Las miradas se cruzaron y dentro de esa conexión latente había una promesa implícita, la posibilidad de redención, pero también el riesgo de pérdida. Mientras la multitud seguía murmurando a su alrededor, Sofía supo que la verdadera batalla estaba a punto de entrar en su fase más intensa. A su madre le correspondía abrirse a este nuevo capítulo. Se atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Sofía observó la reacción de su madre con una mezcla de expectativa y nerviosismo. El instante se estiraba como un chicle, y la incertidumbre comenzaba a convertirse en un eco ensordecedor en su mente. La respuesta de su madre no se hacía esperar, pero la presión del silencio parecía cargar la atmósfera. ¿Aceptaría su verdad o se sentiría traicionada por lo que había descubierto sobre sí misma? Para un artista, el proceso de creación era vulnerabilidad pura. Para Sofía, compartir su historia era un acto de valentía que podía acercarla o distanciarla de la persona que más amaba. Puede que no lo entienda todo de inmediato, Sofía, pero quiero intentarlo, dijo su madre finalmente, su voz cargada de emoción. Te he conocido bajo la luz de lo que esperaba, y ahora veo que también eres sombras. Pero esas sombras no son malas. Me gustaría conocerlas. Las palabras de la madre encendieron en Sofía una chispa de alivio, como si una carga pesada se fuera disipando. La conexión estaba comenzando a tautar hilos invisibles entre ambas, un tejido nuevo en el cual sus verdades podían entrelazarse. Era un instante crucial en su desarrollo personal, no solo se trataba de su aceptación como artista, sino de ser reconocida como una individualidad completa. Con ese apoyo, Sofía se sintió lista para profundizar más en su labor. El arte, había aprendido, no era solo la expresión de sus emociones, sino una forma de contar historias, de conectar. Con cada obra que había creado, había desnudado fragmentos de su alma, y tras cada revelación, una parte de su ser se había afirmado con más claridad. Quiero enseñarte la serie de cuadros que he estado creando, dijo, su voz firme, con determinación renovada. Pero también quiero ser honesta sobre lo que cada uno representa. A medida que comenzaba a escribir las piezas, su mente se llenó de recuerdos vívidos. Había un cuadro en particular, uno donde el color negro dominaba pero donde unas pequeñas pinceladas de rojo ardiente interrumpían la oscuridad. Este cuadro representa el miedo que siento al no ser suficiente. Los rojos son como pulso, como mi deseo de pelear y de salir adelante a pesar de ello, explicó. Mientras relataba su proceso, Sofía notaba cómo su madre se acercaba más. En la medida que la conversación avanzaba, un halo de comprensión iluminaba sus rostros. Su madre hacía preguntas curiosas, levantando la mirada de los cuadros para hacerle contacto visual. No siempre he estado segura de lo que quiero, pero esto sí lo sé, el arte me libera, continuó Sofía, urgida por la necesidad de transmitir la profundidad de su experiencia. Cada trazo es un pedazo de mí, y cada color es una emoción que manejo en mi día a día. Quiero que entiendas que no es solo un pasatiempo sino una parte de mi esencia. Con cada revelación, su voz se reafirmaba. La inseguridad que antes la había consumido comenzaba a desvanecerse, dejando espacio a algo nuevo, un sentido de poder sobre su identidad. Sin embargo, a medida que la conversación alcanzaba un nuevo nivel de intimidad, otra pregunta comenzó a hacerse eco en su mente, ¿y si el arte sin su aprobación no es suficiente? El peso de la duda volvió a golpearlas. Había algo nuevo en juego, no solo mostraba su arte, sino que estaba abriendo un compás entre su vida personal y su desarrollo profesional. Lo que más le intimidaba, era que su madre podría no estar lista para aceptar esa complejidad, su mundo de emociones contrastadas. Antes de que la inseguridad la abrumara una vez más, Sofía decidió seguir el flujo de la conversación. ¿Y si un día llego a ser una artista reconocida pero no te gusto en mi esencia? Preguntó, desatando la inquietud que había forestado en su interior. Eso es lo que realmente me asusta, lo que me retiene. La expresión de su madre se tornó grave. Nunca lo sabremos si no te atreves a ser completamente tú. Eres la artista, Sofía, y tengo que aprender que esa artista es quien realmente eres, sin filtros. Con esa afirmación, Sofía sentía que la tempestad dentro de ella comenzaba a calmarse. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Ahora, el desafío era aceptar que la percepción de su madre podría cambiar. Se acercaba a un nuevo punto de inflexión en su vida, donde ambas tendrían que reevaluar sus relaciones.
Finalmente, aunque el camino era incierto, el brillo en los ojos de su madre había tenido eco en su ser. Había motivos para esperar, la conexión que estaban forjando era un testimonio de crecimiento. El momento culminante se susurró en el aire. Quiero que hagas algo por mí, dijo su madre, y la curiosidad se encendió en Sofía. Quiero que me lleves contigo, a un espacio donde tu creatividad brille sin límites. Deseo ver el mundo tal y como lo haces tú. Esa petición hizo que el corazón de Sofía latiera con fuerza. Aquel momento podía ser el puente hacia una estructura nueva, donde las sombras y las luces fueran partes de un mismo lienzo. Sí, lo haré, le respondió Sofía, y una oleada de confianza la envolvió. Pero el profundo anhelo que surgió en su interior también le susurró una pregunta inquietante y punzante, ¿pero estaré dispuesta a enfrentar lo que eso signifique? La luz del nuevo día se filtraba a través de la ventana, llenando el estudio de Sofía con un cálido resplandor que acordaba con los rayos de esperanza que anidaban en su corazón. La exhibición había sido el detonante de un cambio profundo y radical en su relación con su madre. Esa noche, cada palabra intercambiada era como un trazo de pincel que había ido conectando sus historias, creando una nueva obra maestra a partir de los fragmentos de su existencia. Sofía se sentó frente a su lienzo en blanco, sintiendo el impulso de transformar su nuevo estado emocional en algo tangible. Había comprendido que su arte era un vehículo para sanarse, por ende, también para sanar la relación con su madre. Este era su momento, no solo había conseguido abrir su corazón, sino que había encontrado la valentía para abrazar su identidad completa como artista y como hija. La presión interna que había cargado durante años se evaporaba, y con cada trazo que realizaba, se sentía más cerca de quien realmente era. Pasaron las semanas y Sofía se dedicó, no solo a perfeccionar su técnica artística, sino a explorar su vínculo renovado con su madre. La invitación a compartir su mundo creativo se había convertido en un ritual semanal. Juntas, exploraban diferentes técnicas de pintura y, en cada sesión, la muralla en comunicación que había existido entre ellas continuaba desmoronándose. Sofía empezó a ver a su madre no solo como un símbolo de expectativas, sino como alguien que también había luchado y buscado su lugar en el mundo, aunque de una manera distinta. El arte, una vez considerado un espacio de soledad, ahora se transformaba en un campo de conexión y crecimiento mutuo. Sofía estaba dispuesta a llevar a su madre de la mano en ese viaje de descubrimiento, lista para compartir no solo su proceso artístico, sino también sus miedos y esperanzas. Para ambas, la experiencia se volvió catártica. En el lienzo, encontró la oportunidad de explorar no solo colores y formas, sino también la narrativa de su vida, entrelazando sus historias de resiliencia y amor. Mientras la relación se fortalecía, también aumentaba su confianza como creadora. Sofía decidió que era momento de dar un paso más, no solo en su vida personal, sino también en su carrera artística. Sabía que su arte merecía ser compartido más allá de su círculo cercano. La idea de realizar una nueva exposición, donde pudiera mostrar no solo su trabajo, sino también el proceso de su transformación personal, tomó forma. Era una manera de compartir su viaje de sanación y descubrir qué significaba ser auténtica. El día de la exposición llegó. La sala, adornada con sus cuadros, se convirtió en un espacio de intersección entre lo personal y lo profesional. Cuando su madre llegó al evento, la mirada que se cruzó entre ambas era de complicidad. Sofía homenajeaba no solo su historia, sino también el viaje compartido que habían emprendido. El discurso de apertura fue un momento culminante. Mientras hablaba sobre su arte, de su lucha por encontrar su voz y el camino hacia la autoaceptación, el peso del pasado se convertía en un motivo de celebración. Con cada palabra, sus inseguridades se disolvían y sustituían por un sentido de logro. No solo había conquistado sus miedos, sino que también se había convertido en la artista que había siempre anhelado ser. La alabanza llegó no solo de los asistentes, sino de críticos que reconocían su trabajo y su crecimiento. Sofía sentía una satisfacción inmensa, no solo por la validación externa, sino porque había logrado ser fiel a sí misma en la tormenta de expectativas. Los aplausos resonaron, pero lo que más la llenó de orgullo fue ver a su madre al borde de las lágrimas, sonriendo y asintiendo en aprobación, como si finalmente reconociera el camino que su hija había recorrido. Esa noche, después de la multitud se disolvió, Sofía y su madre se sentaron juntas en el estudio, el espacio que antes era solo de la artista solitaria, y era un refugio de encuentro. En la luz suave del atardecer, rodeadas de fragmentos de su viaje compartido, hablaron largo y tendido. Cada conversación, cada revelación, era como una capa de pintura que añadían al lienzo de su relación. Sofía había logrado una transformación profunda. No solo había encontrado su voz en el arte, sino que había comenzado un diálogo sincero y significativo con su madre, ganando un espacio donde el amor y la creación podían coexistir sin restricciones. Se dio cuenta de que ser artista era más que una profesión, era su manera de abrazar la vida, de desafiar al miedo, y de dar paso al amor. La satisfacción del momento era palpable.
En el aire se respiraba una nueva libertad, y con ella, un futuro lleno de posibilidades. Sofía sonrió mientras miraba su lienzo, dispuesta a seguir creando, dispuesta a seguir descubriendo. Era el inicio de un viaje nuevo, y este tiempo, lo emprendería con el corazón abierto, dejando atrás la sombra del temor. Había aprendido a volar, y con su madre a su lado, estaba lista para explorar cada rincón de su arte y de su vida. Ahora, tú también puedes ser parte de estas historias inspiradoras. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.